¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enfoco y hoy nos vamos a ocupar de lo más genial que tiene la reciente historia de Internet. Lo genial es el conocimiento, es la cantidad de conceptos, de datos que podemos encontrar. Lo no tan genial es la desorientación, no saber de qué ocuparnos primero o qué aprender primero. En definitiva, estamos todos en el límite de la ignorancia, que es el último eslogan de esta organización que se llama TEDx, que ya te contamos que reúne a diferentes personas con una manera de pensar que intenta ser disruptiva, es decir, que intenta romper con las formas actuales e inspirar a otras personas. En el límite de la ignorancia podemos estar todos, pero con ganas de aprender podemos empezar a ordenar eso que queremos saber primero. Y de eso se trata este momento de la historia de la humanidad, que también en Rosario se cuenta a través de TEDx, que en esta edición nos invita a superar el límite de la ignorancia. Admitir y enfrentar nuestra ignorancia nos abre muchos mundos posibles, infinitas alternativas para sembrar ideas y abrir caminos hacia lo que no conocemos. Esta fue la propuesta de TEDx Rosario para 2018 y es justamente lo que hoy queremos contarte. Relajarnos y darnos cuenta de que todos estamos al límite de la ignorancia. Darnos cuenta es abrir una nueva puerta. No para salir, sino para que nuevas ideas puedan entrar. Uno podría decir, siguiendo a un gran filósofo francés, Georges Bataille, él decía lo siguiente: entre ustedes que me escuchan y yo que les hablo, lo único que podemos compartir es el abismo que nos separa. Ese abismo es fascinante. Bueno, ¿cuál es el abismo que nos separa? Que no sabemos nada del otro. Y sin embargo, en ese abismo, en el absoluto desconocimiento del otro, hasta uno podría decir de uno mismo, uno nunca termina de conocerse. Allí, en medio de nosotros, hay algo que nos atraviesa y algo que compartimos. Eso que compartimos es la ignorancia. Todos somos igualmente de ignorantes frente al amor, por ejemplo. ¿Quién puede decir, bueno, tengo la receta, la fórmula del amor? Bueno, nadie, ¿no? Entonces todos somos igual de ignorantes. Y creo que el lema, al límite de la ignorancia, es efectivamente muy rico, porque somos ignorantes y esa ignorancia es el motor del conocimiento, esa ignorancia es el motor de la sociedad, esa ignorancia es el motor, en definitiva, del progreso humano, es el motor de nuestras vidas. Creemos que tenemos certezas y creemos que conocemos, porque efectivamente uno googlea algo, cualquier cosa, y aparece allí, bueno, la respuesta. Y digamos, como bien dijiste, cotidianamente estamos bombardeados de información y esa información muchas veces reafirma cantidad de prejuicios que nosotros tenemos. Pero me parece que la clave allí está en detenernos un momento y empezar a ser conscientes de que no sabemos casi nada, ¿no? Entonces reconocer esa ignorancia que nos constituye, yo lo decía hoy, es un signo de profunda sabiduría. Lo primero que nos viene del otro es, bueno, la sospecha. Y allí yo creo que empezar a poner en tela de discusión nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones, nuestros propios prejuicios para con el otro, para con los otros, para con las otras personas, y empezar a revisar muchas veces cómo hemos heredado un montón de estereotipos de la sociedad, de nosotros mismos, y revisarlos. Revisar justamente muchas veces esos mandatos y esas imposiciones. Cuando creemos saberlo todo es cuando impedimos que nos renueve el flujo de ideas que desconocemos. Esto le pasa a la gente ocupada en vivir lo diario, y esto ha pasado en todas las épocas de la historia. Por ignorancia, grandes pensadores buscaron bloquear sus primeras respuestas. Algunos se refugiaron en lo esotérico, en la magia. Como no había una base firme donde pararse, lo sobrenatural fue condenado a ser ocultado. Era una búsqueda espiritual para comprender los mecanismos del universo y poder razonarlos. Todos los grandes pioneros de la ciencia moderna, que se construye entre el siglo XV, XVI, XVII, desde Galileo, Copérnico, el mismo Descartes y después finalmente Newton, que fue el que sintetizó en su teoría
físicas, el gran movimiento que se llamó la Revolución Científica, todos estos personajes que hoy nos parecen, ¿no?, los popes de la ciencia, todos tenían una faceta relacionada con búsquedas esotéricas. Ni hablar de Galileo ni Copérnico, o sea, estaban inspirados en una visión del mundo que después la terminaron como construyendo algo completamente distinto. Es notable ese fenómeno, es notable. Entonces, revalorizar eso me parece muy interesante. Las raíces esotéricas en la ciencia moderna, y ni hablar la ciencia contemporánea, es decir, después de Einstein y después de la cuántica, cómo retoma, digamos, el costado, podríamos decir, espiritual de la ciencia, no religioso, espiritual, es decir, la búsqueda de las leyes que animan el universo, la posibilidad de la trascendencia, de tener una visión incluso más humanizada, ¿no? Estas son historias que inspiran, sin ninguna duda, pero también es porque yo creo que la ciencia y el quehacer de los científicos muchas veces se mecanizó en sí misma. Pero en el fondo, el científico y el místico, digamos, el mago, digamos, antiguo, buscaban lo mismo, buscaban explicar el universo, cómo funciona, cómo es, qué es lo que hay detrás de la materia. Entonces, me parece que es muy reparador, podríamos decir, de esta enorme fragmentación y dicotomía que se ha terminado instalando, volver sobre estas dimensiones, ¿no? Como más, bueno, nosotros también la palabra ocultismo la tenemos muy mal conceptuada, me parece muy negativo, esotérico, ni hablar, sigue siendo una cosa, sin embargo, esotérico quiere decir interno, búsqueda del interior, y es interesante darse cuenta que lo que Newton buscaba, los alquimistas buscaban, era poner en resonancia la búsqueda en el mundo exterior con la búsqueda en el mundo interior. Y esto es algo que sigue también vigente, que necesitamos recuperar, porque nos hemos dividido, nos hemos fragmentado, ¿no? Entonces, el dominio de lo interno ha quedado como algo muy privado, en donde no se le da mucha importancia. Con la ciencia, ya convertida en casi una religión del siglo XXI, ¿podríamos pensar que tiene un valor casi mágico? ¿Hará el hombre ciencia que sea incapaz de explicar como un conjuro, como si fuera magia? Tendríamos que redefinir magia, porque también hay un concepto negativo. Pero, por ejemplo, toda la mirada después de la cuántica sobre el efecto de la conciencia y de la mente sobre lo que estamos observando, desde una lectura tradicional podríamos decir, es magia. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros construimos el mundo? Bueno, es muy importante asumir que el sujeto no está separado del objeto. Eso es fundamental, que hay una interrelación. Eso no quiere decir que seamos como magos que vamos a... Pero sí que hay una fuerza muy grande en la posibilidad de co-crear la realidad en nuestro interior. Y no por un capricho, sino por las posibilidades de nuestra conciencia, no solo de nuestra mente, Y también porque la magia tiene efectivamente un lado negativo, que es la búsqueda de poder. Pero que lamentablemente ese lado negativo de la búsqueda de poder para manipular, también lo heredó la ciencia. Porque en definitiva la ciencia ha sido una gigantesca empresa comprometida con la búsqueda del dominio de la naturaleza, para explotarla. Y estas son las consecuencias que estamos viendo. ¿Y para qué? Para darle herramientas a un sistema social y económico que no repara en la búsqueda de equilibrio, que lo único que quiere es el engrandecimiento, el supuesto progreso, el lucro, el crecimiento, como si eso fuera un desideratum. Y podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde podemos crecer sin respetar los límites de la naturaleza, del equilibrio, de nuestros propios equilibrios internos? ¿Viste? Eso para mí es magia, no es agarrar la varita y hacer lo que se me cante. Es lo más interesante de todo.
tratar de encontrar el límite de la ignorancia y superarlo. Eso es lo que propuso TEDx en este año, en Rosario, en Argentina, y es muy probable que durante los próximos años sigamos experimentando esto que podemos encontrar y rastrear a través de redes sociales. Nosotros tenemos las nuestras, los invitamos como siempre a que nos sigan. Estamos en Foco en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde podés encontrar estas ideas y muchas otras. La idea es que juntos construyamos algo superador al límite de la ignorancia. En la segunda parte, más historias, más inspiración en este programa que llamamos En Foco.